Ya, ahora sí, qué emoción. Ya estoy aquí. Bien. eh, esta es, esta es la diapositiva que vamos a compartir. ¿Sí? ¿Se me escucha eco? Voy a colgar la que está aquí en mi celular, ¿ya? Para que no se escuche un eco. Voy a hacer que se escuche así. Creo que no. Ustedes me tienen que decir, por favor, si no me escuchan bien, si escuchan un eco. Ya, aquí está. Listo. Ahí están viendo la pantalla. Muy bien. Estoy compartiendo la diapositiva de la semana 6. De la semana 6, siglo XVII, el barroco español, teatro del siglo de oro, Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. ¿Correcto? Aquí está ya un poquito más claro el barroco español. Vamos a recordar las características. Recordar, digo, porque ya cuando tocamos el tema del Renacimiento, recuerdo que habíamos también pasado al vuelo con el barroco y también la ilustración, porque teníamos que hablar de Shakespeare. Entonces, antes del Renacimiento, dentro del Renacimiento de los humanistas, luego este mundo del desencanto del hombre del barroco para llegar a la ilustración. Pero bueno, prometimos que la ilustración lo íbamos a hacer ya cuando toquemos la literatura peruana. Y aquí está el siglo de oro español, que sí, en buena cuenta, debe su nombre, siglo de oro, al esplendor de la época. Y claro, tiene dos movimientos importantes, el movimiento del barroco y el periodo del Renacimiento, ¿no? Esta etapa de esplendor cultural. Aquí tienen ustedes la figura de Garcilaso de la Vega, la obra El Lazarillo de Tormes en el Renacimiento, y en el siglo XVII, barroco, tenemos La vida es sueño de Calderón de la Barca y la siguiente semana Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Bien. Pero estuve observando y Don Quijote no nos viene solo, viene con Becker. Becker. El libro más leído en la historia es la Biblia, luego viene Don Quijote, y claro, después de Cervantes, el autor más famoso y conocido después de Cervantes es Becker, el más leído también. Y vienen juntos, pero ahora nos han dejado solo con Calderón de la Barca. Ya, antes de eso, quisiera, a ver qué me han dicho por aquí. Ya, gracias. Antes de eso, yo quisiera que ustedes, si es que pueden, ¿no? Recuerden alguna característica del barroco. Alguna característica del barroco. ¿Qué pasa con el hombre del barroco, por ejemplo? ¿Cómo es el hombre del barroco? ¿Cuál es el ¿Retrata su estilo? realidad? ¿Y esto qué le provoca? ¿No? Acaba de decir, sí, es consciente de que es precario, frágil, inestable, porque, a ver, le va muy bien en la literatura, en las artes. Dime, La exageración. ¿ya por qué hablan despacito? Ya no sean tan tímidos, estamos en la semana 6 y fallemos aquí, si fallamos, ya no en las pruebas. Todo lo que ustedes digan a mí me sirve, lo vamos colocando, adaptando. Claro que se opone al Renacimiento, el barroco, ¿verdad? El Renacimiento pues rescata la cultura clásica y claro, ahí comienza en el Renacimiento ese antropocentrismo,
la búsqueda de la perfección, de la simetría. ¿Y el barroco? Hay pesimismo en el barroco. Claro, hay pesimismo. Y como estoy desencantado y es la época del desengaño, entonces también busco reflejar esa asimetría, esa pesadez, esa falta de centro, de equilibrio. Y en la literatura, Góngora, por ejemplo, va a utilizar el hipérbaton, la metáfora, porque el estilo tiene que ser recargado, ¿ya? Siempre recuerden eso. ¿Se acuerdan? Les mostré unas figuras aquí, el David del arte clásico y el David barroco. El David barroco que ya mostraba la angustia y hacía más curvas, lo mismo, ese retorcimiento formal que se va a ver en la escultura, en la pintura, en la arquitectura, ¿sí? También se tiene que expresar en la literatura, pero de otro modo. Entonces vamos a utilizar hiperbatón, vamos a alterar el orden, la sintaxis de la oración, de ese modo, de ese modo. Y el barroco lo que va a hacer ahora les voy a mostrar. Aquí está. Aquí está. El barroco al final de cuentas lo que hace es exaltar los valores de la religión y también de la monarquía. Miren ustedes, eso debe ser en la iglesia, me imagino, ¿no? Estas iglesias, miren ustedes, barrocas en la arquitectura, ese estilo recargado, como un miedo al vacío, ¿no? ¿Y qué quieres mostrar? Que con todos esos adornos, ese ornamento, ese recargamiento, le quieres dar un movimiento, ¿no? Que parezca que las figuras salen de ese espacio al que han sido confinadas. Quieres crear dinamismo, movimiento y que todo es inestable. Ahora se ven dos colores, tanto en la figura de la calavera como allá arriba. ¿Ven ustedes? Contrastes, opuestos, opuestos. El claroscuro, ¿se acuerda? La vida es una representación. Lo que te quiere mostrar es la confusión del momento. Porque el hombre se está haciendo preguntas, el hombre del barroco ahora se pregunta entre palacios, entre iglesias, entre catedrales, ¿qué es la vida? ¿No? ¿Qué es la vida? Sí. Y por eso no hay respuestas, hay más dudas y vamos al relleno, ¿no? No vamos a dejar lugares vacíos. Y ahí está la pasión también del hombre del barroco. Él mismo es un hombre apasionado, pero va a despertar pasiones a través de sus obras, de sus obras. Luces, sombras, luces, sombras. Claridad, oscuridad. Realidad, ficción. Locura, cordura. Allí está el Quijote. ¿Quién está atrapado en una torre, en la oscuridad? Segismundo. Segismundo. Quiero crear ese efecto, esa emoción. Voy a buscar los recursos literarios. La ornamentación, el adorno. Y a eso le vamos a sumar la herencia de los humanistas, ¿no? Los humanistas que sabían griego, escribían en griego, sabían latín, escribían en latín, pero y además conocían de la cultura greco-latina. Y ahí están las alusiones mitológicas, las alusiones mitológicas. Ahora, dependerá mucho, ¿no? Del arte que se practica. Bien. Ahora, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, para el teatro del siglo de oro, antes de pasar al barroco, pero el barroco es un momento que se presenta sólido, firme. ¿De cuánto es la data? 1600 a 1685, ojo, es una cantidad importante, ¿no?
Hay alguien que le da un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza en el Renacimiento. Es un tipo que le dice, se pelea con la Iglesia Católica y dice, señores de la Iglesia Católica, soy libre de entender a mi modo las citas bíblicas, los preceptos bíblicos. ¿Quién es? Ustedes ya lo han visto en historia, me imagino. El líder de la Reforma. ¿Se acuerdan? El líder de la Reforma. Uy, no puede ser. Es un nombre muy importante, el líder de la Reforma Católica. Ahora, la iglesia no se va a quedar tranquila y va a necesitar todo el barroco para responderle a Lutero. No se olviden de Lutero, ¿ya? Lutero. Y entonces, todo el barroco también es un proceso de la contrarreforma, de la respuesta que le da la iglesia a la reforma. Y esa contrarreforma viene acompañada con la monarquía, con los valores absolutistas. Ojo con eso. Entonces, la literatura barroca está acompañada y determinada por la contrarreforma. Y el escritor de la contrarreforma es Calderón de la Barca. Es Calderón de la Barca. Y los autores barrocos tratan temáticas como el sueño, la desesperanza, la mentira, el pesimismo. Y es como que si despegaran, ¿no? Estos escritores se despegan del Renacimiento, porque el Renacimiento que trata temas relacionados a la belleza, al amor. Y los textos del barroco son recargados, recargados. ¿Por qué? Porque ya les comenté, utilizan recursos poéticos, la metáfora, hay mucha adjetivación también, hay elipsis, grandes vacíos, el hipérbato. Pero no es que busca confundir al lector, al contrario, busca despertar una emoción. Y el barroco abarca parte del siglo de oro español. Ustedes pueden allí comprobar que en poesía tienen a Góngora, ¿sí? En su separata tienen a Góngora, tienen a Quevedo. Y en el teatro, lo que estamos observando ahora, el teatro, ¿sí lo ven? El teatro del siglo de oro español, allí que tenemos, primero decirles que dentro del barroco, pues el teatro del siglo de oro español alcanzó uno de los puntos más altos. Pero ¿quién era la figura estelar del teatro? Aquí estoy. ¿No? Aquí estoy. ¿Ven? Ya. ¿Quién era la figura estelar del teatro? El señor Félix Lope de Vega y Carpe. ¿Ya? Este señor renueva el teatro del siglo de oro y establece todo un tratado, pero ojo, se pelea con el padre, una autoridad de la tragedia, Aristóteles. Me pongo en el lugar, miren ustedes, ese es el corral de comedias, después vamos a explicar. Me pongo en el lugar de Félix López de Vega y trata de hacerse de un hombre, de un nombre, de una fama, por aquel entonces, fines del siglo XVI, inicios del siglo XVII, lo logra porque es un hombre que conoció la fama y la fortuna en España en aquel tiempo, cosa que no le sucedió a Cervantes, lamentablemente. Pero ¿cómo se hace esa fama y ese nombre? Tuvo mucho éxito y era una figura estelar para los siguientes escritores, para Tirso Molina, casi el padre de Tirso Molina,
Y para Calderón de la Barca, que es la tercera generación, también es una gran influencia. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Lope de Vega? Lope de Vega dice, a ver, yo quiero instituir mediante mi tratado esta nueva comedia. La nueva comedia, la palabra comedia, no la tomen como se ve ahora, que es una pieza de teatro que me hace reír, ¿no? Mandíbula batiente. No. En aquel entonces, comedia se usaba para referirse a una obra de teatro. ¿Cómo debía ser esta nueva obra de teatro, esta nueva comedia? Y entonces él fija unos parámetros y dice, Aristóteles habla de las tres unidades, acción, lugar y tiempo. Aristóteles decía, la acción, una sola acción, lugar, un solo lugar, tiempo, no más de 24 horas. Llega este hombre loco, revolucionario, Lope de Vega, y dice, no, yo voy a presentar una historia principal y una historia secundaria. Lo siento, con la acción única. En el tiempo, yo quiero que sea más de 24 horas. Perfecto, hay un cambio también. Y lo otro, está derribando un paradigma, un modelo. Y en cuanto al lugar, también. 2 o 3 lugares. Ya también puede variar la escena, la escenificación, que es también algo que se empezó a trabajar de a pocos y va a cambiar totalmente con Calderón de la Barca. Quien mezcla lo trágico y lo cómico, porque antes también se presentaban como dos vertientes distintas y separadas, pero las mezcla, las fusiona, es Lope de Vega. Lope de Vega le otorga a sus personajes un mayor realismo. Sus personajes son como de carne y hueso y los que iban al teatro, porque la gente, el pueblo, consumía teatro, teatro popular. Iba y veía que los personajes, o sea, el pueblo se identificaba con los personajes de Lope de Vega porque sus historias tenían que ver con el amor, el honor, la honra. Y, y bueno, se hace también amigo de los empresarios teatrales, porque ya es todo un negocio. La gente consume teatro, la gente en España, siglo XVI, siglo XVII, sale de sus casas un viernes, un sábado, y va al corral de comedias. ¿Qué son los corrales de comedias? Es lo que ustedes pueden apreciar aquí. Eran recintos, no grandes teatros como conocemos ahora, sino recintos que se encontraban entre las casas. Un patio, por ejemplo. Y se colocaba sillas o también de pie y el escenario allí al frente, como ustedes pueden ver. Hoy en España se tiene, del siglo XVI, se tiene un corral de comedias en Almagro. Queda uno, tal cual como se construyó en el siglo XVI. Pero esto también era gracias a Lope de Vega, porque Lope de Vega se vuelve tan prolífico y es tan pedido para hacer las presentaciones, las puestas en escena, que se crean estos corrales de comedia. Ya después, Lope de Vega, porque cuidaba sus escritos y porque también no le tenía mucha confianza a los empresarios teatrales, entonces él comienza también a asistir, giras, ¿ya? Entonces tenemos grupos itinerantes que llegan a ciudades en donde hay corrales de comedias. Hay corrales de comedias. Siempre sus obras las escribió en verso. En verso. Iba cambiando, también aquí iba variando y cambiaba, por ejemplo, en una escena decía, bueno, para esta escena voy a colocar, o sea, cambiaba los modelos de, me refiero en la métrica, ¿no? Voy a colocar un soneto. Y aquí le da, ¿no? La musicalidad del lenguaje y aquí le da un romance. Y así iba cambiando. Sus temas preferentemente históricos, legendarios, ¿no? Legendarios, la historia de España, por ejemplo. Y también actuaban ya las mujeres ya actuaban, pero por un decreto se comienza a limitar la actuación de la mujer y solo actuaban las mujeres que eran familiares de los empresarios teatrales
o también las esposas de los empresarios teatrales. Entonces ya se limita la figura de la mujer. Lo gracioso y lo que hacía, por ejemplo, Lope de Vega era vestir, disfrazar. Bueno, eso de que el hombre se disfrazaba de mujer, eso viene de muy atrás y comienza en la tragedia griega. Pero lo que hace también Lope de Vega es disfrazar a la mujer como hombre. Inicia, ¿no? Con eso Lope. Y Lope busca, como él ya también tiene un olfato para el negocio, de que sus puestas en escena siempre estaban llenas, es un poco psicólogo, ¿no? Tiene que ir al gusto popular, qué es lo que le gusta al público, y se da cuenta que llama la atención para los hombres la idea de vestir a una mujer como hombre. Y comienzo también con eso. Lo otro es, también inserta patadas, golpes, caídas en el escenario. Y es que eso es muy gracioso, ¿no? Teatro popular. Entonces, si, por ejemplo, alguien se cae en la calle, lo primero que uno atina es a reírse, ¿no? Te gana la risa. A la mayoría, digo, ¿no? Y Lope vio esto. Golpes, risas, cachetadas, risas. Patadas, risas. Caídas, risas. Lo inserta. Eso porque también crea las comedias de enredo. Miren, una anécdota es que Cervantes quería ser dramaturgo, pero ya estaba este sol inmenso llamado Lope de Vega. Y Cervantes se acercó, quería trabajar, lo admiraba, quería trabajar con Lope. Y Lope, todo lo que Lope hacía era un éxito. Le escribía, ¿no? Sus obras, las presentaba, en un éxito total. Y Lope lo contrata para que le escriba los entremeses. O sea, Cervantes le escribía los entremeses. Y el entremés es una pieza corta, cómica, teatral, que se presenta entre actos, ¿no? O sea, vamos descansando, pero ahí viene un entremés. Miren ustedes. También la formación de los personajes tipo. Eso es de Lope. Lope crea, por influencia del teatro italiano, Lope crea la figura del gracioso, que ya en el teatro italiano teníamos al sujeto, al glotón, al sujeto bobo, al sujeto mequetrefe, y eso lo inserta dentro de sus obras y le pone un nombre, ¿no? El personaje del gracioso. El personaje del gracioso, el personaje del galán, también aparece el personaje del galán. Este personaje del galán, Tirso Molina lo va a mejorar y en realidad lo va a convertir en uno de los personajes también más afamados de la historia del teatro, y luego ya aparece en otros formatos, en la novela, en la poesía. Tirso Molina lo convierte al galán en Don Juan Tenorio. No sé si alguna vez ustedes están muy peques, pero no sé si han escuchado eso de, ay, cuando dicen las abuelas, ese hombre debe ser un Don Juan. Este personaje que ya se deforma y de galán pasa a amar a todas, querer a todas, ¿no? El mujeriego le promete amor a todas, pero no se queda con ninguna y engaña a todas, ¿no? Ese es el Don Juan, el buscavidas, ¿no? El buscavidas, el sinvergüenza. Ya, esa creación del galán sinvergüenza, eso ya es de Tirso Molina porque tiene que superar al maestro, ¿no? Y está el galán, está el hombre rico, está el padre, está eh, la criada. El gracioso es Clarín, Clarín que aparece con Rosaura en La vida es sueño, en La vida es sueño. Bien,
Aquí están los personajes tipo, la acción, claro, la acción ahora, ya recuerden, una historia principal y una historia secundaria. Y aquí están, pues, representantes entonces de tendencia popular Lope de Vega, el maestro Lope de Vega. Mire, y Pedro Calderón de la Barca, que representa la tendencia cortesana. No hay mucho tiempo, pero la vida de estos hombres, sobre todo la de Lope, que otra vez les comento, conoció fama y fortuna. Un hombre mujeriego, Lope de Vega, pero que a los 52, 53 años abraza el sacerdocio. Y, y bueno, eh, y recuerdo también que Cervantes en una de sus obras por ahí, ¿no? Suelta de manera muy tendenciosa esto de qué bien sirve a la iglesia el señor Félix Lope de Vega, el monstruo de la naturaleza, porque Cervantes, ya lo vamos a ver, Cervantes era el perdedor, ¿no? El perdedor, el típico fracasado, y que llega a los 50 años, y bueno, ¿cuál era la tendencia de vida ya por ese entonces? 50 y le quedaba pues 10 años más. Y de pronto quiere ingresar al teatro y no puede, quiere ser poeta y tampoco puede, y qué bien que no pudo, ¿no? En ambas, porque luego dice, bueno, pues haré el Quijote. Y la gente de la época, Lope de Vega y otros grandes críticos, entre comillas, no sabían dónde ubicar el Quijote. Y ahora, porque el Quijote, la novela del Quijote no se parecía a nada, pero qué fuerza tenía Lope de Vega, la autoridad que tenía, porque no soportaba ninguna crítica, menos de un perdedor como Cervantes. Y, y Lope de Vega, pues, cuando podía, lo humillaba, dijo que el Quijote era un personaje ridículo y necio. Creo que lo quería insultar más bien a Cervantes. Pero como ya les he dicho, creo que yo les he dicho también alguna vez aquí, no solo en el presencial, Cervantes no es de este mundo, definitivamente. Así que, y para aquel entonces no existía la originalidad. Entonces ellos buscaban que una obra que aparece tengan que clasificarla, igualarla. Y me sorprende de Félix Lope de Vega y Carpio, porque él tuvo que plantear una ruptura con las unidades de aristotélicas y que no acepte un producto como el Quijote. La verdad es que, ¿dónde queda esa riqueza inventiva que ahora se menciona aquí como tendencia popular? Bien, les decía, ¿no? Abrazaban el sacerdocio luego de haber vivido ya pues una vida totalmente disoluta y decían, ahora quiero ser capellán del rey. Góngora fue capellán del rey, Pedro Calderón de la Barca también, y él representa la tendencia cortesana, el teatro cortesano, que es de la corte. Ese teatro, como es de la corte, tiene que ser más solemne, debe haber una perfección formal, por eso el uso. De hecho, Calderón de la Barca hereda el culteranismo, el conceptismo, con el conceptismo, esta asociación de ideas, de conceptos que está mucho en Quevedo, y con el culteranismo, esta búsqueda de la belleza, pero formal, ¿no? De este retorcimiento formal también a través de los adornos, a través del hiperbatón, de la metáfora, de los opuestos. Y algo muy importante, que sí lo hace totalmente distinto y está diametralmente opuesto a Lope de Vega. Les dije que Lope de Vega tenía a personajes de carne y hueso. Lo que pasa con Calderón de la Barca es que sus personajes se convierten en símbolos.
Y cuando nosotros constantemente utilizamos símbolos en la poesía, en la novela y en el teatro, lo que sucede es que nuestra obra se convierte en una alegoría, símbolos. Por ejemplo, el mismo Dante en la Divina Comedia es un símbolo, porque él representa una idea. La misma Beatriz dentro de la Divina Comedia es un símbolo. Virgilio es un símbolo. Los círculos del infierno son símbolos. Las fieras que se le aparecen en la selva oscura a Dante son símbolos. La misma selva oscura es un símbolo. Segismundo es un símbolo. Basilio es un símbolo. Entonces, por eso es que como configuro a mis personajes como símbolos, mi obra es una alegoría. Y eso le sumamos reflexión filosófica, porque sí la hay. Vamos a la reflexión filosófica. Mire, ¿cuánto dura el barroco? Desde 1600 a 1685. ¿Cuándo nace Calderón de la Barca? 1600 y muere en 1681. Es el representante del teatro del barroco. Es un escritor barroco. Es un sujeto barroco con mentalidad barroca. ¿Qué ha visto pasar? ¿Cuántos reinados ha visto pasar Calderón de la Barca? Es más, es el escritor de la Contrarreforma, porque la Iglesia va a responderle a Lutero durante todo el barroco. No sé si ya hicieron en Historia el Concilio de Trento, todavía. Oigan, me han dejado sola, creo, ¿no? Ya les dije que Todavía no puede estamos. todavía. Bueno, eso es importante porque la Iglesia va a responder con todas sus armas, con todas sus armas. Batallas, establecimiento de la Santa Inquisición en los lugares que recién va a explorar, evangelización, index y más. Bien. Entonces, profesora, Lope de Vega, teatro popular, Calderón de la Barca, teatro cortesano, quiere decir que no va a utilizar Calderón de la Barca los elementos de Lope de Vega, sí, sí, pero como es un teatro de la corte, tiene que ser solemne y tal vez pinceladas de algunos elementos lopistas dentro de la obra de Calderón de la Barca. Vamos a ver. Aquí está, La vida es sueño. 1635. Se estrena en 1635. ¿Qué edad tenía Calderón de la Barca? 35 años. 35 años. Género dramático. Es un drama filosófico. He ahí el problema. Los versos son de 8 sílabas. La rima consonante. ¿Por qué es rima consonante? Ya expliqué. Ah, ya se olvidaron. Perfecto. Y son 3 actos o 3 jornadas. Ahora, ¿qué sucedió? Miren ustedes aquí en la portada de la obra, tienen una torre, ¿no? ¿Quién es el personaje, el protagonista de La vida es sueño? Segismundo. Y Segismundo está en una torre. Pero antes de eso, el título de este drama filosófico es La vida es sueño. ¿Qué me quiere decir? Si la vida es sueño, ¿la vida qué es? Coloquen allí ustedes en el chat. Entonces, si la vida es sueño, ¿m? La vida es sueño, o sea, es contundente y es un golpe duro para los filósofos de la época también. La vida es sueño. Esa afirmación, ¿qué significa? ¿Cómo son nuestros sueños? ¿Nuestros sueños tienen lógica? No, porque te acuestas, sueñas y no recuerdas al día siguiente.
no recuerdas o todo está desordenado y no tiene lógica, hay imágenes caprichosas. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es una ficción. Ayer me dijeron, la vida es una mentira. La vida es una ilusión. Y entonces está encerrado en esta torre, Segismundo, porque su padre, el rey Basilio, rey de Polonia, ¿cómo se le ocurre a un hombre del barroco en España, 1634, 1633, se le ocurre Basilio, rey de Polonia? O sea, Polonia, ¿qué sería para un español? ¿No? Un poco para llamar la atención de los lectores, ¿será? O de los espectadores. Polonia, la Conchinchina para un español en ese entonces, ¿no? Pero totalmente distante. Pero bien, el rey Basilio, rey de Polonia, es un rey astrólogo, es decir, que lee los astros, las cartas astrales, el horóscopo, está muy dado a eso. Y los astros le dicen que su hijo, cuando crezca, va a ser un rey y un monarca cruel, que lo va a humillar, no solo a él, sino también a su pueblo. Bien, entonces él decide encerrarlo en una torre. Aquí está encerrado, miren, en la oscuridad, solo ve sombras, su único contacto con la realidad es Clotaldo, que es su ayo, su instructor, y para Segismundo esa torre es su cuna, su sepultura, como él mismo dice, ¿no? Y esa es la historia principal. Tenemos a un hombre encerrado, no sé si recuerdan a Platón y el mito de la caverna, ¿no? Estamos encerrados y solo vemos sombras, pero eso es apariencia. La luz está fuera. Y uno de estos señores llega a salir y ¿qué ve? La luz. Y el pobrecito regresa. ¿Y qué le hacen cuando cuenta todo? ¿Qué le pasó? Bueno, en esa situación está Segismundo. Segismundo quiere salir, quiere libertad, quiere libertad. Esa es la historia principal. Hay una historia secundaria que es la de Rosaura. Rosaura se dirige al reino de Polonia a caballo, vestida de hombre, con la espada de su padre, que abandonó a su madre, porque se va a vengar, y con Clarín, el gracioso, porque se va a vengar de Astolfo, duque de Moscovia, que viene a ser el sobrino de Basilio, del rey Basilio, y primo de Segismundo. Su madre le dice, bueno, ¿te vas a vengar? Sí, voy a matar a ese canalla que me engañó. Dijo que se casaría conmigo y me abandonó. Bueno, lleva la espada de tu padre. Se disfraza de varón, sube un caballo y el caballo la bota. Todo eso es de Lopea, el disfraz y que te caes del caballo. Se cae cerca de esta torre y escucha las lamentaciones de Segismundo. ¿Qué delito he cometido? ¿No? Ok, he nacido, el pecado original, ese es el primer delito. Pero también los demás nacieron, los pájaros, las aves, el río, las bestias, los peces. ¿Por qué no están encerrados entonces? Y ella dice, Clarín, hay alguien más desgraciado que yo. Y se siente mal por eso. Ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurar los cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Pero Clotaldo
encuentra a estos intrusos extranjeros que ya saben que existe un prisionero. Y él se debe a su rey y dice, no puede ser, uno de ellos es mi hijo, porque le pregunta, y esa espada es de mi padre, le dice, y he venido a vengarme de Astolfo, duque de Moscovia, pero está disfrazada de varón. Y dice, lo siento tanto en el alma tener que entregar a mi hijo. Y se van a la corte. Y en la corte, segunda jornada, está Basilio, ha citado a la corte también a su sobrino Astolfo, a su sobrina Estrella, y dice, voy a hacer un experimento, quiero confirmar lo de los astros, lo del horóscopo. Así que vamos a narcotizar, Clotaldo, a Segismundo, lo traemos, lo vestimos de príncipe, los criados lo sirven y vamos a ver si él es una prueba de ese horóscopo, de esa predicción de las estrellas. Y si se cumple esa predicción, bueno, nuevamente llevamos a Segismundo a la torre y que él piense que todo fue un sueño. Ya está tan fácil, ¿no? Pero Astolfo le dice, Clotaldo le dice, señor, traigo dos extranjeros que ya saben quién está en la torre. Ya no importa, le dice, no importa, déjalos libres, porque en realidad vamos a hacer este experimento y vamos a ver qué pasa. Narcotizan a Segismundo, lo llevan a la torre y Segismundo despierta, ya no encadenado, ya no con pieles, sino con ropa de rey y servido por muchos criados. Y luego está confundido en la corte y le dicen, le empiezan a contar la historia, ¿no? Le explica, Clotaldo le explica qué hace allí, por qué está allí y cómo fue que él tuvo que estar en la torre tanto tiempo en cautiverio, prisionero. Y Segismundo se molesta, quiere matar a Clotaldo, quiere matar a su padre, quiere matar a Astolfo, y no entiende cómo que por una predicción tuvo un rey que encerrar a su hijo. No falta el criado que dice, no toques a mi rey, y se abalanza, ¿sí?, hacia Segismundo. Segismundo lo coge y lo tira por la ventana. Entonces Basilio dice, esta es una bestia, un salvaje, no lo quiero ver más, llévenselo a la torre. Lo narcotizan y nuevamente, desnudo, ¿sí?, encadenado, despierta en la torre. Segismundo despierta en la torre. Y nace la pieza de oro, el minuto de gloria de la literatura universal. Cuando Segismundo se despierta y dice, sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Quiere esa libertad, y esa libertad se la va a dar a este prisionero del espíritu, se la va a dar un soldado que ya la corte lo sabe, el pueblo lo sabe, hay un heredero, no van a aceptar que el sobrino sea el sucesor de Basilio, lo libera a Segismundo, Segismundo en batalla vence a su padre, y Basilio se está preparando para morir, porque Basilio dice, bueno, se está cumpliendo la predicción, es un salvaje, un deforme, un incivil, y ahora moriré en manos de mi hijo. Así se cumple la predicción, dice Basilio.
Entonces Basilio ya se entrega al vaticinio de los astros, del horóscopo, y aparece Segismundo y le dice, padre, te he vencido, y también te perdono. Y se hinca ante su padre. Y todos están conmovidos y dicen, ¿dónde está ese sujeto que lanzó por la ventana a un criado y que quería matar a todos? ¿Dónde quedó? Miren lo que hace con la libertad. Pero el golpe es para el tema de la predestinación, ¿no? Recuerden ustedes que eso que todo está escrito y que tu destino es una fuerza que ningún hombre puede derribar, eso va a quedar muy atrás y con esto termina ya en la literatura la idea de la predestinación como una fuerza que limita eh, las decisiones y el comportamiento del hombre. Eso es lo primero. Ahora, no solo perdona a Basilio, su padre, sino que también perdona a Clotaldo. Y el que lo liberó, el soldado, el líder de la rebelión, le dice, bueno, veo que eres generoso, te has convertido en un príncipe generoso, ¿y a mí qué me vas a dar? Le dice, yo que te he liberado. Bueno, a ti te daré la cárcel, la prisión. Todos se quedan, pero asombrados. Y le dice, ¿y a mí por qué, malagradecido? No, malagradecido no, eres un traidor. Traicionaste a tu rey. Lo podrías hacer conmigo también. Es un hombre, miren todo lo que ha tenido que pasar, es una enseñanza cruel, pero él logró, al igual que en el mito de las cavernas, mito de la caverna de Platón, logró salir de la caverna, vio la luz y ¿qué hizo con eso? Libre albedrío, toma una decisión. Nada de astros, nada de horóscopo, eso no, eso es falso. Y eso no determina ni mueve tu voluntad. Hay otro punto también importante. Miren, en todas las historias, sí me parece dos vueltas de tuerca que da Calderón de la Barca. La primera vuelta de tuerca es que en todas las historias, los viejos enseñan a los jóvenes y a los niños, los viejos. Ellos tienen la sabiduría y ellos son los que enseñan. Aquí alguien que estuvo encerrado y muy joven le enseña al viejo y le enseña a toda la corte, ¿no? Educa en ese gran cambio. Esa es una vuelta de tuerca. La otra vuelta de tuerca es que siempre en todas las historias era muy común ver que el padre perdonaba al hijo y era el hijo que llegaba con el rabo entre las piernas porque había cometido una serie de errores y llegaba arrepentido y le pedía perdón a su padre. Aquí sucede todo lo contrario, ¿no? Es el, el padre que se arrepiente y, y pide perdón a su hijo. Y está conmovido con el cambio porque ahora es un hombre generoso y prudente. Y también ahí está, pues, ¿no? Esta idea de cómo debe ser un príncipe. ¿Cómo debe ser un príncipe? Un príncipe debe actuar con prudencia, con prudencia. Entonces, este versus constante, además de todas las características del barroco que están presentes, ¿no? El claroscuro, el contraste, los opuestos están allí presentes. Está la idea de Platón también presente y que maneja muy bien porque es un filósofo. En realidad es un filósofo, Calderón del Barca. Esta idea de la libertad versus la predestinación, ¿no? Pero es la libertad del hombre, de su voluntad, de sus acciones. Entonces Segismundo lo que hace es configurarse como un héroe del barroco, un héroe del barroco.
¿Ya? Ahora, yo quería, no sé si nos queda tiempo, que puedan decirme cuál es la clave. A ver si me esperan un momento porque voy a traer mi separata. ¿Cuál es la clave de la pregunta? Sí visualizan, ¿no? Sí visualizan las claves. Ahí tienen las claves, por favor. Pero, bueno, no encuentro ahora, no tengo a la mano las preguntas de la separata, pero sí, por favor, quería pedirles que cuando ustedes tienen una estrofa o un extracto, un fragmento, lo utilicen, lo lean, ¿ya? Se me acercaron dos personitas a preguntarme sobre una pregunta, me hicieron una consulta y luego se fueron un poco confundidas y me decían, ¿qué? ¿Hay que leer el fragmento? Por supuesto que hay que leer el fragmento. Y eso me dejó pensando también. Sí hay que leer el fragmento. Y pensé que lo hacían. No es jugar con las claves. Eh, por ejemplo, la pregunta 5. La pregunta 5. ¿Están conmigo? La pregunta 5. Sí me están escuchando, ¿verdad? La pregunta 5. Sí, profesora. Tienen un fragmento, un parlamento de Basilio, el rey, y dice, hijo, qué tan noble acción otra vez en mis entrañas te engendra, príncipe eres, a ti el laurel y la palma se te deben, tú venciste, corónente tus hazañas. ¿Ya? Tomen en cuenta eso, por favor, para responder. Muchas gracias, jóvenes, gracias siempre por su atención. ¿Ya? Gracias al tutor. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Por favor, tomen en cuenta, ¿ya? Los fragmentos. Muchas gracias, jóvenes. Gracias a usted, Miss. Hasta luego, profesora.